hablando de dudas y después también puede ser las dudas que ustedes tengan. Claro, sí. También porque el profesor, por ahí tenemos el cuestionario que él que hizo en la mañana, tenemos el video de las clases, y me parece que de pronto hay que empezar hablando desde lo primero. Y la escuela clásica, del análisis económico del derecho, me parece que por ahí podemos empezar a marcar todo. Y hay preguntas que él hizo, por ejemplo, como cuáles son las características de la escuela clásica del análisis económico del derecho. Me parece que esa pregunta, porque yo no lo tengo muy claro tampoco, y tendría que ir repasando, pero me parece que también es interesante. Bueno, yo no tengo la lectura a la mano, fíjate, yo recuerdo la escuela clásica económica, pero tendría que mirar la escuela clásica del análisis económico del derecho. Es que yo creo que no sé si está correcta la pregunta, Juan, porque yo creo que hay una escuela que se llama la Escuela del Análisis Económico del Derecho, que es la AED, y dentro de la economía hay una escuela que se llama la Escuela Clásica. De pronto, no sé si la pregunta... Quizás me equivoqué, porque es que yo estaba viendo la clase y la estaba copiando. Entonces no sé si de pronto fue que un error mío al escribir. Yo creo que... No. Él mandó dos lecturas, una que se llama... Derechos fundamentales y consecuencias económicas, sería la más vieja. Sí. Que es donde habla de eso. Pensamiento deontológico y consecuencialismo. Eso es importante que esté claro, yo pienso. Porque no sé si lo preguntó, pero pues... Lo puede preguntar porque eso es importante también. Claro, pero eso es un tema... Lectura. Esa es la... Sí, de ahí nace todo, entonces no sé si eso está claro. Que de hecho son dos preguntas basadas en las características de las dos escuelas, de la AED y de la escuela clásica, en las preguntas que hizo en la mañana. O sea, preguntó las características de ambas escuelas. Ok. Eso es. Yo creo que más bien era preguntado de la AED, sí. Yo creo que de pronto me creé la pregunta con las otras que vienen. Pues lo primero sería diferenciar el pensamiento deontológico del consecuencialista. Entonces, yo no sé si alguien tiene eso claro y que lo puede decir. Y después entonces viene la escuela del análisis económico del derecho. Sí, yo tengo más o menos, pero creo que cuando la diferencia es que en la teoría, el pensamiento consecuencialista piensa más en los beneficios económicos, o sea, más que todo en las consecuencias que si pueden afectar o no la economía, allá de que sean justas o no en el marco del derecho, ¿no? Sí, yo diría, Juan, que más que, fíjate, la respuesta es que más que si pueden afectar la economía es cuál es la utilidad social que tienen, o sea, cuál es está basado en una premisa económica, y la premisa económica es que los economistas miden cosas por utilidad. Entonces, digamos, no simplemente la economía, sino la utilidad para la sociedad. ¿Cuál es la mejor decisión para una sociedad? Por eso se le llama utilitarismo. ¿Cuál es la mejor decisión para una sociedad? Entonces, ellos piensan pues que las decisiones deberían basarse en las que traen mayor beneficio social. En cambio, el pensamiento deontológico está pensando es muy exegético, o sea, está pensando en cumplir con la norma o con aquel principio de derecho, protegerlo sobre cualquier circunstancia, independientemente de si eso
de si eso sí trae un impacto social negativo. Yo cuando él lo estaba explicando, no sé si lo discutimos, pero me acordé, no sé si lo discutimos, pero me acordé, yo no sé si recuerdan el semestre pasado que con Gamboa discutimos el proyecto de reforma tributaria que se cayó. El proyecto no, la reforma tributaria que estaba vigente ya el año pasado, que se declaró inconstitucional por un problema de trámite. Entonces, Gamboa en una hizo énfasis en ese tema, pero la decisión de la Corte, ¿cuál fue? Dijo, la declaró inconstitucional condicionalmente. O sea, dijo, fíjate, no cumple, pero es válida. Y va a ser válida hasta final de este año para que el Congreso pueda tramitarla nuevamente. Eso me parece a mí que es una decisión consecuencialista, porque entiende que si hace cumplir la norma de manera exegética, es decir, dice, no, hubo un error de trámite, esta reforma tiene que caerse hoy mismo, sabe que para el país eso es una tragedia económica. Digamos, no solo por el tema de el recaudo de los tributos, sino porque cada empresa, cada vez que hay una reforma económica, tiene que hacer una cantidad de adaptaciones en sus sistemas para adaptarse a ese nuevo esquema impositivo. O sea, eso en la práctica resulta complejísimo. Tan complejísimo que les cuento una anécdota que no sé si la saben. El día sin IVA tenía una característica y es que era solo presencial, o sea, no iba a ser virtual. Cuando se decidió el año pasado que iba a haber días sin IVA, los días sin IVA eran presenciales, no eran por medios virtuales. Pero con la pandemia se dijo que también iban a ser virtuales, en primer lugar, supuestamente con el fin de evitar aglomeraciones. Hubo una falla, yo creo, en prever que la gente no iba a migrar a la virtualidad tan rápidamente. Incluso Panamericana, que es una papelería, bueno, aquí solo hay una, pero en Bogotá que hay como 10 o 15, no sé, dijo que ella no iba a vender en línea porque no había podido adaptar su plataforma para poder vender sin IVA. Entonces, digamos, adaptarse a un sistema de impuestos diferente de un día para otro es una cosa complicada. Entonces, la Corte dice, es inconstitucional porque tiene un error de trámite, esa reforma tributaria, pero vamos a extender su validez, casi que es una contradicción. O sea, bueno, ¿y cómo una cosa que es inconstitucional usted la va a dejar que sea válida? Pues la vamos a dejar que sea válida hasta que se tramite una de manera correcta en el Congreso. Pero yo creo que ese es el pensamiento consecuencialista, porque está viendo que a pesar de que va a hacer cumplir la norma, la va a hacer cumplir de una manera que no traiga un impacto para la sociedad, digamos, negativo, pues, porque hacerla cumplir de manera inmediata sería un desastre en lo económico, o sea, no se podrían recaudar impuestos, en fin, y el problema no es tanto la economía, es que los impuestos, con los impuestos se hace gasto público, o sea, pues mucho se va en burocracia, como todos sabemos, y en corrupción también, seguro, pero el otro se va en planes sociales, se va en salarios de maestros, se va en los subsidios que le dan a los muchachos universitarios, por ejemplo. O sea, eso viene de los impuestos. Entonces, la entendió que evitar ese recaudo era un problema. Entonces, un poco esa es la diferencia entre los dos pensamientos que hay. Ahora, la Escuela del Análisis Económico del Derecho surge, hasta donde yo recuerdo, con la Escuela de Chicago. La Escuela de Chicago es una escuela que es bastante clásica en su manera de pensar, que es bastante liberal, digamos, tiene todas esas, todos esos principios
basados en la libertad de mercado, en las ventajas de la propiedad privada, de las libertades individuales, etcétera. Entonces, lo que yo entiendo es que son ellos los que empiezan a defender que puede haber una unión, digamos, de los dos razonamientos en el juez moderno, ¿no? Ahora, las características, yo creo que lo hicimos en un taller, pero no me acuerdo. Podemos sacarlas de la lectura. Déjenme buscar la lectura y podemos sacar las características de cada una. ¿Ustedes se acuerdan que sobre eso hubo un taller? Sí, claro. Se le envió y todo. Creo que esa fue una de las preguntas del taller. Voy a ver si tengo el taller aquí. Aquí lo tengo. Un taller como de 100 preguntas que hizo el tipo. Consecuencialista. ¿Quiénes son los principales exponentes? ¿Qué relación tiene el concepto de justicia de Raoult? Principales críticas con que se acusa las teorías deontológicas puras. Y son 67 preguntas. Nada más copié las respuestas, no tengo las preguntas. Si quieren yo les paso el taller ahorita, pero bueno, lo importante, yo pienso que no es aprenderse el taller, sino entender el tema. Quería comentar algo, Cristian. Dale, yo serio. Cristian, ya yo hice el examen en la mañana. Ajá. Para más o menos decirle cuáles fueron los tipos de preguntas que él tiró. Claro. Para darle, para que usted le den más hincapié a esos temas. Él tocó mucho el AED. Ajá. Tocó también lo que es oferta y demanda, mercado, los últimos temas, o sea, el teorema de Coase, el análisis económico de la jurisprudencia colombiana, también tocó, no sé si ustedes vieron el tema del public chain, así. Public choice, la escuela de public choice. No sé si ustedes también vieron ese tema. Él tiró muchas preguntas. Yo creo que lo vimos muy poco en realidad, public choice. Él tiró muchas preguntas de esos temas. Muchas preguntas. Entonces, pues mi consejo sería eso, o sea, que serían más a ese tipo de preguntas o a esos temas, mejor dicho, para su estudio, ya que eso fue donde más se centró en las preguntas en la mañana. Pues. Ok, bueno, por ejemplo, esa pregunta ¿qué es demanda? Sí, él preguntó qué es demanda, qué es oferta, qué es mercado. Bueno, ¿cuál es la crítica que le hacen al AED clásico? Preguntaron cuál es la diferencia entre el derecho mercantil y el AED. No, total. El derecho mercantil se encarga de las transacciones comerciales y eso. Pero el AED es toda una corriente de pensamiento. Bueno, eso fue más que todas las preguntas que él tocó. Entonces, como para que serían más, o sea, como consejo, pues. No, estamos de acuerdo porque aquí estaba diciendo alguien que, vamos a buscar el Zoom, se me perdió ahora. Alguien estaba diciendo aquí en el chat ahora que quería, que ahí está el cuestionario, las hicieron en la mañana, mira, alguien pasó el cuestionario de las preguntas de economía, fue Ana María.
Está el cuestionario con las preguntas de economía. Vamos a abrir. ¿Dónde está? ¿Está en el grupo para mirarle? Está en el chat este de aquí, donde tú estás. No, sí, pero o sea, el cuestionario. Un cuestionario que mandó Ana Mariana. Ahora mismo entra, métete en el chat de este Zoom y lo vas a ver. Y dice preguntas economías, un documento en Word y te das descargar. No lo veo. Te das descargar y abrir archivo. De pronto no sé si entró después de que lo pusieran o no sé. Entraste después. Exacto. Ya, si lo puedes volver a mandar, Ana María. Bueno, mira, aquí están las preguntas. ¿Por qué una externalidad positiva está asociada a la provisión de los bienes públicos y se considera como una falla de mercado? Eso pregunto también. Bueno, lo primero es que es una externalidad positiva. Eso fue otra pregunta. Preguntó qué externalidad positiva y qué externalidad negativa. Bueno, yo por ahí les mandé un video. Eso es importante entender lo que son las externalidades. Y es importante entenderlo para luego poder explicar el teorema de Coase, que puede ser una pregunta. No sé si está aquí en lo que acaban de mandar. Análisis económico. ¿Qué diferencia tiene con el derecho económico? Caramba, eso nunca lo dijo, pero podemos buscar cuáles son las características de los mercados competitivos. Eso lo podemos resolver. Características de los bienes públicos. Lo dice Mankiw aquí enseguida, no tengo ni que decírselo yo. Características de la escuela clásica, ese es de la economía. ¿Qué son los fallos de mercado? ¿Qué son los incentivos? ¿Qué es la teoría de los juegos? ¿En qué consiste el juego del dilema del prisionero y cuál es la mejor decisión? Define la demanda. ¿Cuál es la principal variable que depende de la cantidad demandada? ¿Qué es el mercadero, el mercado? ¿Qué es la oferta? ¿Cómo define Adam Smith el egoísmo? Como una virtud, seguro. ¿En qué consiste el carácter instrumental de la ley o norma jurídica? Teoría de la casualidad de Marx. De la causalidad será. De la causalidad. Explica el comportamiento de la oferta y demanda de paraguas y gafas de sol en un verano lluvioso. Esta fue el ejemplo de la lectura, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo de una lectura que... Esa pregunta, sí, hubo una que en la mañana sí la contestó bien, que yo me vi esa parte de esa pregunta. Sí, la hizo creo que una sola vez en la mañana. Bueno, vamos a lanzarnos a responderlas, ¿les parece? Y las vamos sacando. Ana María, por favor, ya lo volvió a mandar. ¿Ya lo ves, Sergio? El documento. Ya voy a ver. Ya lo acaba de volver a mandar Ana María. Men, yo estoy por el celular, pero no sé cómo. Es que tienes que ver el chat. Entonces, yo voy le doy a más y el chat, levantar la mano, ocultar participación. Le doy en el chat, pero no me sale nada, o sea, solamente me sale lo que escriben. Déjame intentar mandarlo yo. Mira lo que dice Otero, que cuando estás en el celular no deja ver documentos. Cuando estás en el celular. A mí no me dejó juntarlo. Bueno, si quieres que me lo envíen por WhatsApp y yo lo miro. Y ya yo te lo envío es más, lo voy a enviar por WhatsApp. ¿Qué será? Yo te lo envío, Sergio, por WhatsApp. Listo. Para que no esté en el grupo porque, no sé, de pronto puede haber un problema con Gamboa, ¿será? No creo. Dale. Ahora no encuentro Bueno, vamos con la primera pregunta. Si quieren.
que es... Claro, vayan respondiendo las preguntas enseguida, para que tengan ¿Por qué una externalidad positiva está asociada a la provisión de los bienes públicos y se considera una falla de mercado? Primero que todo, ¿qué es una externalidad y qué es una externalidad positiva? Yo mandé un video súper bueno que se llama La historia de las cosas, que explica qué es una externalidad. Sí, más o menos cuando los costos de producción no se ven reflejados en los costos que tiene el mercado las cosas, el costo para obtener los servicios o el bien. Tal cual, es cuando el costo es una externalidad, es un efecto que genera un agente de mercado sobre los demás y no se ve reflejado, no se ve compensado por ese efecto, ni positiva ni negativamente. Y el efecto puede ser positivo o negativo. Si el efecto es positivo, el agente que lo recibe no está pagando por él. Por ejemplo, yo tengo un cultivo y, no sé, el Estado con una represa desvía el río y de repente me irriga totalmente mi cultivo y no joda, quedó coronado. Es una externalidad positiva que me causaron. Nadie me está cobrando por ella y yo me vuelvo más productivo, por decir cualquier cosa. Exacto. Es una externalidad positiva, pero hay externalidades positivas y hay externalidades negativas. Entonces, un ejemplo que ponía también de externalidad negativa son los costos sociales, por ejemplo, que tienen comprar productos que vienen de países que no cumplen con los mínimos estándares laborales. Entonces en ese video ponen un ejemplo, creo que es de un despertador. Es un despertador. Un radio. Es un radio. Entonces la persona que va narrando el video dice que compra el radio por algo así como $1 o $5. Algo muy barato. Hace mucho tiempo un despertador costaba mucho más. Era algo, pero es que las cosas con el tiempo se han ido abaratando. Por varias razones se han ido abaratando, pero una de las razones, hay razones buenas por las que las cosas se han abaratado. Una de las razones buenas se llama economías de escala, es que la producción es masiva. Otra de las razones por las que se han abaratado las cosas es la tecnología. Y la tecnología al principio es una innovación tremenda y entonces se tienen que recuperar los costos de esa innovación, pero después algo común, entonces pues ya es más barato. Pero hay razones también malas. Las razones malas son las que preocupan, por ejemplo, en ese video. No hablan de las razones buenas, porque el video tiene como objetivo ser crítico. Digamos, uno tiene que ver los dos lados de la moneda. Entonces, el sentido crítico es cuando un productor no cumple con los mínimos requisitos de decencia laboral. Por ejemplo, hace que los trabajadores duerman en la fábrica, casi que los esclaviza. Quien compra ese despertador lo está comprando supremamente barato, pero eso que está dejando de pagar esa persona, alguien lo está pagando. ¿Cómo lo está pagando? Pues con un costo social. Puede que no lo estemos viendo, pero alguien está pagando ese precio. Entonces, lo que nos dice esto de las externalidades es que son efectos que no están reflejados en el precio, no están reflejados en el agente que los recibe, como en el caso del despertador, pero en el mercado alguien está asumiendo el impacto de ellos. Otro es la contaminación, por ejemplo, otro ejemplo. También hablan de él en el video. Si yo produzco un bien y el Estado no le pone límites a la contaminación, eso es una externalidad negativa. ¿Quiénes pagan por ella? Todos pagamos por ella con enfermedades, con una mayor carga del sistema de salud, con un ambiente deteriorado, en fin. ¿Quién se beneficia? Pues seguramente el que produce
contaminando, y quienes trabajan para esa industria seguramente que se empiezan a trabajar en una industria que de pronto es más competitiva, lo más probable es que ganen mejores salarios, como los que trabajan en Ecopetrol, por ejemplo, que ganan muy bien. En pocas palabras, la externalidad en sí tiene ambos efectos en el mercado de independencia. No puede, por lo general nunca hay una externalidad que sea solamente positiva y negativa. Siempre hay alguien que se beneficia y uno no. La externalidad puede ser completamente negativa y puede ser completamente positiva. Y puede ser mixta también. Puede tener un también mixto la externalidad, pero puede ser positiva o negativa. Esa es la respuesta correcta. Porque los casos mixtos, digamos, son como los unicornios, son, digamos, raros. O sea, hay que mirarlos hay que hallarlos, son contados. Entonces no le vayan a ustedes a decir a él, pues una respuesta ya muy avanzada, te va a decir, no, dame ejemplos, ¿por qué? ¿De dónde sacaste eso? No, sí. Hay externalidades positivas y negativas, punto. Listo. Por esa razón, entonces la pregunta dice, ¿por qué se consideran una falla de mercado? Bueno, precisamente son una falla de mercado porque las fallas, porque no están reconocidas. O sea, en el mercado todo lo que se produce se debe pagar por él o debe estar remunerado. Esta es una falla de mercado. Las externalidades se definen como una falla de mercado. Es la definición misma de externalidad. Vamos a buscar ahora lo de bienes públicos. Generalmente versan sobre bienes públicos, como el medio ambiente. ¿Qué son los bienes públicos? Dice Mankiw, que es un Nobel de Economía. Son los que no son ni excluyentes ni rivales en el consumo. ¿Qué quiere decir eso? Excluyente. No se puede evitar que las personas utilicen el bien público. Y el uso de este bien por una persona no reduce la capacidad de otra para usarlo. Entonces, excluyente. El uso que yo le doy no reduce la capacidad que tú le des. O sea, no es excluyente. Los dos podemos usarlo igual. Y rivales. El uso del bien por parte de una persona no reduce la capacidad de otra para usarlo. Esa es rivalidad. ¿Ok? Un ejemplo que pone el libro. Una alarma de tornado es un bien público en un pequeño pueblo. Cuando suena la alarma, es imposible impedir que alguien la oiga. No es excluyente. Más aún, cuando una persona obtiene el beneficio de la advertencia, no reduce el beneficio de nadie más. Es decir, es rival en el consumo. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces son los bienes públicos. Está asociada a la provisión de los bienes públicos. Como por ejemplo, yo pensaría que las negativas sobre todo están asociadas a la provisión de los bienes públicos, como las que versan sobre el medio ambiente. Ok. ¿Está claro eso? ¿O hay dudas, preguntas? Yo creo que sí está. Seguro. Porque la siguiente pregunta es ejemplo de externalidades negativas. Entonces, o sea, tengo una pregunta, la externalidad que en esa parte como que, como estás escribiendo, me estudié,
Sí Dale, son dale, fallas dale. de sí son fallas Claro. de mercado. Sí Por, son fallas. por definición, tú le puedes decir a él, es que por definición una externalidad es una falla de mercado. Vamos a buscarlo en el libro. Claro que lo es. Bueno, y entonces las definiciones, ahora vamos con ella. ¿Qué es una falla de mercado? En el glosario de Mankiw. Situación en la cual el mercado por sí solo no asigna los recursos eficientemente. ¿Puedes repetir la definición? Situación en la cual el mercado por sí solo no asigna los recursos eficientemente. Listo. Bueno, la segunda pregunta es ejemplo de externalidades negativas. ¿Cuáles tienen ahí? Para yo agregarle algunos del libro. Yo podría decir, no es una externalidad negativa. Yo tengo una finca y tengo un criadero con el cual tengo mi sostenibilidad económica, y una fábrica cercana, los desechos químicos de esta fábrica pues contaminan mi criadero y pierdo la estabilidad de mi producción económica. O sea, tienes un criadero y... Hay una fábrica cercana. Ajá. Y los químicos de esta fábrica terminan afectando la estabilidad natural de mi criadero y sí, pierdo claro, la producción. Claro, total. Es un ejemplo de una externalidad negativa. Con la producción de automóviles también no. Por ejemplo. Por ejemplo, hay automóviles que generan demasiado CO2 para el carbono, y eso daña el medio ambiente. Entonces la producción de estos automóviles no sería perjudicial para el medio ambiente. Claro. Sería una externalidad negativa. Correcto, claro. Perfecto. Otra podría ser también por ejemplo, la producción de energía nuclear, que trae beneficio a un generador eléctrico, pero también trae impactos negativos sobre el medio ambiente. Pues, Sergio, pues tú sabes que cuando te recomiendo, digamos, agua para no entrar en ese debate, para no entrar, te recomiendo en Netflix una serie sobre los problemas de la humanidad que está resolviendo Bill Gates. Uno de ellos es el problema de la energía. Y la energía nuclear de la que tú estás hablando es la energía nuclear de los años 70, 60, cuando sucedió el accidente de Chernobyl. La energía nuclear que está disponible hoy en día es una tecnología tan avanzada que en realidad lo que le impide surgir es cierto estigma social que hay sobre la energía nuclear. Pero, digamos, si nos metemos en esa discusión, no avanzamos, pero todo el mundo es verse la serie sobre Bill Gates, como el tipo, además es muy chévere, para mí que me encanta el libre mercado, ver cómo un tipo que hace quizás la mayor fortuna del mundo, se retira a hacer filantropía, a resolver los problemas más grandes de la humanidad. Excelente,
coge su fortuna y llama a sus amigos, los más ricos del mundo, y le dice, hey, ¿por qué no firmas este pacto? Un pacto que cuando mueren a sus hijos solamente le van a pasar un porcentaje muy pequeño. Claro que ese porcentaje muy pequeño quiere decir que van a ser muy ricos igual, pero es un porcentaje muy pequeño de su fortuna y el resto va para la Fundación Bill y Melinda Gates, que está dedicada a resolver los problemas más grandes de la humanidad. Hoy, por ejemplo, ellos son los financiadores de 7 proyectos diferentes de vacunas contra el COVID. Eso no está en el documental de Netflix, pero se los cuento. Pero ver el pensamiento y cómo este tipo sabe, además, porque es un genio de todos los problemas de la humanidad y cómo quiere resolverlos, cómo los clasifica, cómo además piensa cuáles son los que son prioritarios, los que salvan más vidas. Les cuento que de verdad es genial. Y ahí está el problema de la energía nuclear. En mi concepto, después de ver eso, yo creo que la energía nuclear es una externalidad positiva, porque es energía barata y que tiene un impacto ambiental muy bajo. Pienso lo mismo, es mi opinión personal, de la energía hidroeléctrica, que aunque tiene un impacto momentáneo, el tiempo, el retorno tan largo que tiene produciendo energía a tantas personas de manera limpia, yo creo que es muy bueno, porque es que hay opciones como la solar, pero todavía la energía solar no produce los suficientes kilovatios para reemplazar lo que nosotros necesitamos en esa energía. O sea, por ejemplo, Europa, con todo lo que tiene energía solar, todavía no es, no tiene una matriz energética que sea eólica, y eso, que uno va viajando por Europa y va viendo los molinos por todas partes, y todavía no es energía limpia. O sea, a veces países como el nuestro tienen mejores matrices energéticas porque dependen es de las hidroeléctricas, que son más limpias que las termoeléctricas, que funcionan con diésel o con carbón. Entonces, pues sí, podría ser, depende cómo lo veas. Tú puedes pensar que es negativa si el impacto que tiene sobre el medio ambiente es malo. Pues si es Chernobyl, es negativa. Seguro. No, pero es que hay que ver que tú sabes, bueno, ya que tocamos un poquito, hay que ver que hay 2 tipos de energía nuclear, una de fisión y una de fusión. Yo creo que la que tú estás hablando ahora mismo es la de fusión, que es la que no hay producción, o sea, no hay excedente de radiación como tal. A pesar de que la cantidad de energía son mayores que la de fisión, porque hay que manejar grandes cantidades de temperatura para poder unir un átomo con otro átomo para producir un nuevo átomo de otro tipo de materia. O sea, en este caso sería hidrógeno más hidrógeno para formar helio. Acá hay una cuestión que en la de fisión es basado en uranio y en plutonio. Entonces, los excesos, los excedentes caen en los ríos. Es ahí la cuestión. O sea, ahora lo último en la actualidad está tratando de trabajarse en la fusión. Es más, la Unión Europea, bueno, la Unión Europea no, varios países se reunieron y estaban creando el primer reactor nuclear de fusión entre varios países, para que esa energía se reparta entre ellos. Lo que están haciendo es un mini sol, prácticamente. Es lo que hace el sol. Mírate lo que te estoy diciendo, que vas a encontrar a ti, bueno, que te gusta la física. Cuando veas ese capítulo de Bill Gates te va a encantar, porque es una tecnología de punta, no produce ni calor para contar. O sea, entonces, bueno, ya tenemos, entonces le voy a dar los ejemplos del libro por si le hacen falta ejemplos. Dice, las empresas que fabrican y venden papel crean un subproducto del proceso de manufactura, que es una sustancia química que se llama dioxina. Los científicos creen que una vez que la dioxina entra al ambiente, aumenta el riesgo que corre la población de tener cáncer, defectos congénitos y otros problemas de salud. Ese es un ejemplo. El que decía María, el tubo de escape de los automóviles es una externalidad negativa porque genera smog que otras personas tienen que respirar. Como resultado de esta externalidad, los conductores tienden a contaminar demasiado. El gobierno federal trata de resolver este problema estableciendo normas para las emisiones de los automóviles.
también grava la gasolina para reducir la cantidad de personas que conducen vehículos automotores. Una externalidad positiva. Los edificios históricos restaurados constituyen una externalidad positiva, porque las personas que pasan por donde se encuentran disfrutan de su belleza y el recuerdo de la historia que evocan. Los propietarios de los edificios no obtienen el beneficio total de la restauración y, en consecuencia, tienden a deshacerse muy rápido de los edificios viejos. Muchos gobiernos locales responden a este problema regulando la destrucción de edificios históricos y ofreciendo exenciones de impuestos a los propietarios que los restauran. Los perros que ladran crean una externalidad negativa porque el ruido molesta a los vecinos. Los dueños de los perros no cubren el costo total del ruido y por tanto tienden a tomar pocas medidas precautorias que impidan que sus perros ladren. Los míos que ladran cada vez que... Para resolver este problema, los gobiernos locales prohíben alterar el orden público. Pero si aquí suena un pico y nadie... La investigación de nuevas tecnologías es una externalidad positiva porque crea conocimiento que otras personas pueden utilizar, debido a que los investigadores no pueden captar los beneficios completos de sus inventos, tienden a destinar pocos recursos a la investigación. El gobierno federal ataca este problema en parte por medio de un sistema de patentes, el cual da al inventor el uso exclusivo de sus inventos por un tiempo limitado. Bueno, ahí hay unos ejemplos. Luego habla aparte de cada una de las externalidades, pero yo creo que ya está claro. Una externalidad negativa es la que impone costos a terceros y una positiva es la que otorga beneficios. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las características de los bienes públicos? Ya lo dijimos. No son excluyentes ni rivales en el consumo. Eso lo va a preguntar y si lo pregunta, eso es lo que tienen que contestar. No son excluyentes ni rivales en el consumo. Listo, nomás. Claro, si de pronto te puede pedir que lo explique. Entonces, excluyente es que una persona no puede evitar que la otra lo utilice. Y que eso es excluyente. Que una persona no puede evitar que la otra la utilice. Y rivales es que el consumo de una no afecta el consumo de la otra. ¿Okay? No es una torta que se está acabando. ¿Ya? Eso es un bien público según esta definición. Público porque sea del Estado en realidad. También por el hecho de que está a libre uso de todas las personas. Sí, sino que cumple con esos dos requisitos. No es excluyente ni es rival. Él puso un ejemplo en clase con el que yo no estuve de acuerdo. Él puso ejemplo en clase una autopista. Porque dice, una persona no puede evitar que la otra lo utilice, o sea, pero sí el uso de una puede reducir la capacidad de otra para usarlo. Cuando la autopista está muy llena, de pronto ya tú no puedes entrar a ella, hay un tráfico muy pesado. No es el mismo ejemplo de la alarma. La alarma llega a todo el mundo, punto. En un pueblo pequeño, que es el ejemplo que ponen aquí. Pensemos en la avenida Pedro Heredia en un viernes sin moto. Cada carro que entra hace más difícil movilizarse. Yo no estuve de acuerdo con ese ejemplo. Pero bueno, yo no me pondría a decirle eso en el examen tampoco. Sí, o sea. Entonces esas son las características de los bienes públicos.
Luego él habla de los mercados competitivos. Excelente, porque es que Mankiw habla justo de mercados competitivos a continuación. Entonces dice Mankiw, ¿qué es un mercado competitivo? Mercados con muchos compradores y vendedores que intercambian productos idénticos, de tal forma que cada comprador y vendedor son tomadores de precios. ¿Está claro eso? Ya lo voy a explicar. Ese está claro. Entonces, ¿cuáles son las características? Claro, se llama también mercado perfectamente competitivo o competencia perfecta. ¿Cuáles son las características? Existen muchos compradores y vendedores y los bienes ofrecidos por los diversos vendedores son básicamente los mismos. Y digamos, la razón por la que mucha gente cree en el mercado es porque quiere llevar a que los mercados sean perfectamente competitivos. Por una razón, comprador y vendedor son tomadores de precio. El precio lo pone el mercado. Y cuando el precio lo pone el mercado, el precio tiende a favorecer al comprador, porque seguramente cada vez van entrando más competidores y eso va haciendo que el precio baje. Al consumidor, perdón, tiende a favorecer al consumidor. Entonces, Raúl decía en clase, pues nos han dicho siempre que es que el libre comercio es malo. En una de las clases que discutíamos el tema. Pero ¿es malo para quién? No hay un enemigo más grande de libre comercio que el empresario. Pues el gran empresario que tiene un monopolio sobre algo, ese es el más enemigo del libre comercio. Porque él quiere tener el escenario que sigue, que es el escenario monopolista, donde él es el único o son los únicos que proveen ese bien. Y ese es mi concepto de lo que ha pasado mucho en latinoamericanos. No hemos tenido competencia perfecta o mercados competitivos, como se ha tenido en Europa o en Estados Unidos, aunque cada vez más nos acercamos a ellos, pero con mucha dificultad, porque es que hay mucho lobby de parte de esos empresarios. Y lo que hay que hacer es romperlos y hacer que haya más mercado, no menos. Más mercado hace que el precio lo ponga el mercado. ¿Qué pasa cuando es la siguiente pregunta? ¿Cuáles son las características de los mercados competitivos? Estoy viendo aquí que es la cuarta pregunta. Para cerrar esa pregunta, muchos compradores y vendedores y los bienes son básicamente los mismos. Pero yo diría que hay otra característica y es que comprador y vendedor son precios aceptantes. No entiendo. ¿Cuál de las tres características? Precio aceptante significa que, o sea, ceden a precio que ofrezca. Correcto. Comprador y vendedor aceptan el precio que hay. Listo. ¿Ya? Eso está claro. Ok. Entonces, la siguiente pregunta es ¿qué diferencia existe en la fijación de precio por parte del monopolista y la fijación de precio a través de la competencia perfecta? Yo puedo más o menos responder esa pregunta. Claro, respóndela de una vez. En la de por el precio por parte monopolista, la misma palabra lo dice, es un solo emporio, un solo conjunto de personas que establecen el precio en el mercado de un bien estimado. Mientras que en la competencia perfecta, como se acabó de decir, tanto compradores como vendedores son precios aceptantes. Es el mismo mercado el que establece el precio. Se desequilibra y todos lo aceptan. Sí,
digamos que es que la pregunta es, ¿tú para dónde te vas a ir a comprarle? ¿A qué otra persona le vas a comprar en el monopolio? Entonces, a uno en economía le muestran siempre esta gráfica que está aquí, no sé si la ven. No. A ver. Más o menos. Más o menos. Lo que no sabemos. Así, ya lo pongo en una sola pantalla. A ver. Ahora sí, es mucho mejor. Pues tomarle un screenshot si se ve, porque esa es la curva que define la competencia monopolística. Entonces dice que hay un excedente ahí en el monopolio, porque el monopolio puede cobrar, donde dice beneficios del monopolio, el precio es mucho más elevado que el costo total promedio. Mientras que al competidor, allá en la competencia perfecta, le toca vender apenas por encima de su costo marginal, o sea, casi a lo que le cuesta. De monopolio vende casi a lo que le da la gana. Su límite es una cosa que se llama la elasticidad de ingreso. Es decir, yo vendo hasta que la gente pague por él. Cuando yo veo que la gente ya no puede literalmente pagar por él, digamos, dejo de subir el precio, pero lo subo hasta que reviento a la gente como monopolio. Eso simplemente lo haría cualquiera, no quiere decir que eso sea malo ni bueno. Esos son los incentivos. Y es mi opinión que es que cualquiera de nosotros, si tuviéramos un monopolio, esperaríamos sacar lo mayor de él. Es mayor beneficio, eso está claro. Entonces, por eso yo soy enemigo de los monopolios, pues, enemigo de cerrar los mercados, porque si cierras el mercado, estás creando una suerte de monopolio, una cosa que se llama oligopolio, que es cuando hay pocos competidores, que serían los competidores nacionales. Entonces, ¿por qué le vas a dar solo la producción a los tipos que están aquí si hay unos que también lo están haciendo afuera? Eso deteriora y daña al consumidor final. ¿En beneficio de quién? Del productor. ¿Cuál es la excusa que usan? No, que hay que proteger los empleos y tal. El Producto Nacional, que no sé qué. Claro, el Producto Nacional y los empleos. Una buena excusa porque generalmente esos tipos son sindicatos y votan y tal, y están organizados y marchan. Pero eso tiene una cosa que está medida en economía. Digamos, si entramos a explicarlo, nos demoramos más y más, pero está explicado y es el costo social. El costo social es todos esos excedentes que nosotros terminamos pagando por todo ese proteccionismo. Entonces terminamos pagando todas las cosas más caras. Y entonces usted se pregunta a cada rato, ¿y por qué todo en Estados Unidos es más barato que aquí? Ahí tiene la respuesta. O sea, ahí la tienes. Debería ser más barato, y si fuera más barato, finalmente la calidad de vida con el mismo ingreso que tenemos sería mayor. Entonces, bueno, esa es la discusión. La diferencia en el precio, entonces, en la fijación de precios, es que ya casi que llegamos a la conclusión. ¿Quién fija el precio en la competencia en el monopolio? Tobito. ¿Quién fija el precio en el monopolio? El monopolio mismo. Claro, el monopolista. Claro. Y entonces el comprador es precio aceptante. ¿Ya? Y esa es la diferencia que hay allí. Sexta pregunta. ¿Qué es el análisis económico del derecho? ¿Y qué diferencia tiene con el derecho económico? Miércoles, yo más o menos sé que el análisis económico del derecho porque he leído lo mismo que ustedes. Es como una escuela que mezcla los principios del pensamiento
consecuencialista en el análisis del derecho. Pero ¿qué se tiene con el derecho económico? No sé. ¿Alguien sabe esa respuesta? El muchacho lo que dijo fue que a diferencia del derecho económico ya es una rama del derecho que está regulada y que regula la economía. Ajá, es excelente respuesta, eso la sacó súper buena, estaba bien estudiado. Así es, claro, porque ¿te acuerdas cuando veíamos con Gamboa las ramas del derecho? Hay una de ellas que es el derecho económico. Esa es la respuesta. Sí, mientras que esto es una corriente de pensamiento, aquella es una rama del derecho. Esa es la respuesta. La séptima, características de la nueva economía institucional como escuela del análisis económico. AEO, AED será, análisis económico del derecho. Características de la nueva economía institucional. Ni idea, no entiendo la pregunta en realidad. Esa pregunta sí estaba, yo también la tengo, porque así creo. Características de la nueva economía institucional. Pero no, creo que la Quizás esa es de la escuela de Chicago, ¿no? Es que no sé. No, eso hablan, yo ahora mismo no me acuerdo, pero hablan de eso en el último libro, en uno de los primeros documentos que él mandó, que habla sobre el AED y que salió una nueva, como una remodelación de ese mismo modelo y que manejó unas nuevas ideas, pero eso es el mismo, pero con otra conceptualización, pero ahora mismo no me acuerdo, por eso que me estás hablando de ello. Es que, bueno, pero por ejemplo, o sea, lo que es la nueva economía institucional básicamente es una corriente de pensamiento que sostiene que las instituciones son como que importantes o claves para definir o decidir las decisiones de los individuos. Eso es lo que sería la nueva, la nueva economía institucional. Pero la relación con el AED es así la que no... O sea, parece que esa es una escuela del análisis económico del derecho. Yo esa vaina, no recuerdo una de las lecturas que hayamos, y eso que yo me leí todas las lecturas de este tipo. Nueva economía institucional. Pues si quieren lo dejamos para el final y si alguien se acuerda, después lo resolvemos antes del examen. Mira, hay que anotarla y después la vamos resolviendo. O sea, yo pienso para no perder tiempo y no... ¿Quién expuso sobre Coase? No sé. Coase. Sobre el teorema de Coase expuso María Alice, Roxana, Raquel. Bueno, eso hace parte de temas de Ronald Coase. Pero es que Ronald Coase no sé si dentro del teorema de Coase escuela de Chicago habla un poco de eso. Ni idea. O sea, por eso te digo, creo que debemos seguir y después sí, claro, le echamos una búsqueda con calma y confirmamos luego, puede ser luego por WhatsApp, ¿ok? La pregunta 7, ¿cuál es la respuesta correcta? Bien. Sí, porque ¿cuáles son las principales características de la escuela clásica de economía? Bueno, eso lo podemos buscar. Eso lo hemos estudiado en la escuela clásica de economía. Ustedes se acuerdan cuando veíamos la ciudadanía el semestre pasado. Sí. Con esta señora que... Lastimosamente sí. Sí, lastimosamente sí. Bueno, ahí hay algunos principios de la escuela clásica. ¿Cuáles son esos principios de la escuela clásica? La no intervención del Estado en las decisiones del individuo. El Estado debe ser pequeño,
la confianza en el mercado como un elemento para resolver los problemas de la sociedad. Una ideología liberal, ¿no? Totalmente, es que escuela clásica, que luego se llama neoclásica y que luego se llama neoliberal y se llama así peyorativamente, pero yo le insistía a Raúl en clase haciéndole como un aporte, que yo también tenía la misma impresión, pero por ejemplo, uno lee a uno de los expositores del neoliberalismo, que se llama Milton Friedman, y es un tipo que es realmente a veces hasta mejor que leerlo es verlo en YouTube, las presentaciones que hacía, en realidad brillante. Entonces Milton, uno decía, no, pero es que estos tipos son enemigos de la gente, hombre, ¿quién puede ser enemigo de la gente? O sea, es un poco el argumento político que hay en contra del neoliberalismo. El neoliberalismo no es que diga que no debe haber gasto público, o sea, que no debe haber gasto social, o para nada. Neoliberalismo lo que dice es una cosa muy diferente. Dice que el Estado no es eficiente entregando ese gasto social. Si ustedes se ponen a pensarlo, tiene toda la coherencia del mundo, porque todos nos quejamos de la corrupción. Nos quejamos todos. ¿Y qué es la corrupción? La apropiación de recursos por parte de individuos que tienen manejo de esos recursos. Entonces, quitémoselo, hagamos el Estado más pequeño y dejemos a las instituciones que han probado funcionar bien, que son reconocidas, a que hagan ese trabajo, dice Friedman. Entonces, no quiere decir que no va a haber gasto. Sí, claro, ese gasto lo va a hacer el Estado, pero en vez de subsidiar la oferta, como hace hoy, por ejemplo, con la educación, que subsidie la demanda. Es decir, que a las personas les entregue vouchers para comprar las cosas que necesitan a personas privadas, en vez del Estado estar siendo el proveedor de cosas que no son su función esencial. ¿Quién dijo que esa es su función esencial, estar siendo proveedor de esas cosas? El Estado no nació para eso. El Estado, como todos sabemos, nació para... Entonces esas son las diferencias de la escuela clásica con las otras escuelas de la economía. Pero, ¿qué pasa? Eso, hay personas, digamos, a las que no les gusta conceptualmente, y eso es respetable, pero hay personas a las que no les gusta políticamente. Y eso yo no lo encuentro tan respetable. ¿Por qué no les gusta políticamente a algunas personas? Porque eso implica perder unos feudos. Ejemplo, ¿qué pasaría si la educación fuese a través de vouchers? Es decir, todos los que estamos aquí, que hemos pasado en Derecho, nos dieran un voucher para estudiar en cualquier universidad de Colombia y con el mantenimiento para acceder a ella. Pues algunos seguramente habrían decidido la Universidad de Cartagena, pero otros los Andes, otros el Externado, otros diferentes universidades. El libro de Friedman se llama La libertad de elegir, porque es que además el individuo puede elegir dónde. O sea, ¿quién dijo que además, si yo estoy condenado a estudiar, es en la que me obligan? ¿Por qué? Yo puedo elegir en cuál universidad, en la que me ofrezca la mejor, no sé, calidad o buena calidad, pero vaya con mi filosofía o con mi deseo personal. Entonces el Estado me financia el estudio que yo quiera. Pero ¿qué pasa si eso pasa? Si eso se lleva a cabo, empiezan a romperse monopolios públicos, como el monopolio público de la educación. Entonces, como les decía, eso tiene detractores técnicos, que eso es muy respetable, que lo argumentan desde lo económico, y detractores políticos que no lo encuentro tan respetable, que son los que allí tienen su base de votos, ¿no? Que dicen, no, eso está mal, porque entonces hay que analizarlo con los dos ojos,
uno tomar partido por cualquiera, pero con las razones técnicas que lo convenzan a uno, no con las razones anímicas, ¿ya? Entonces, uno sienta su posición, pero lo que a mí me parece es que uno debe hacerlo con las razones económicas adecuadas. Entonces, la clásica lo que dice es eso, básicamente. Entonces, confía en el mercado, en la no intervención del Estado en los asuntos del individuo, en el individuo como un ser racional económicamente, que siempre va a buscar maximizar su utilidad económica. Esas son como las características de la escuela clásica. Bueno, y la libertad de empresa y la libertad de mercado llevan a mercados eficientes. Por supuesto, encuentra aberrante esa misma escuela clásica, que es la que diseña ese gráfico del monopolio, encuentra aberrante que haya monopolios. Dice que la situación ideal es de la competencia perfecta, ¿okay? Donde debe haber varios competidores y varios compradores. ¿Cuáles son los fallos de mercado? Ya dijimos cuáles eran los fallos de mercado. ¿Qué son los incentivos? De eso hablamos bastante en clase. Yo no sé si se acuerdan. ¿Alguien lo tiene claro? No, vamos a buscarlo aquí en el glosario para tener... Hola, Cristian, ¿me escuchas? Claro. ¿Qué más, mi vale? ¿Cómo vas? Bien, ¿y tú? Excelente. Viejo, ya que hablaste de las fallas del mercado, bueno, hablamos de la externalidad de los monopolios. Bueno, los costos de transacción también es una externalidad y no sé quién lo decía, que básicamente la idea es que no hayan costos en las transacciones. Yo no sé si los costos de transacción serán una externalidad. No, estoy seguro. Del mercado. Okay. Falla del mercado, no externalidades. Faltó la simetría de la información. Esa... sí, claro. La asimetría de la información es una falla del mercado. Entonces, quisiera que me explicaran más ese punto, por favor. ¿Cuál? El de la asimetría de la información. Exacto. Bueno, es que un supuesto de la competencia perfecta es que la información es simétrica. Todos los agentes tienen la misma información sobre, por ejemplo, el tiempo. ¿Ok? Vamos a usar el ejemplo de los paraguas y las sombrillas. Si uno de los agentes sabe que al día siguiente va a llover, tiene una ventaja sobre los demás. ¿Ok? Y eso pasa. Hay asimetrías de información en los mercados. Llevándolo a la práctica, ¿por qué puede haber asimetrías de la información? Porque hay clientelismo. Esas son las injustificadas. Porque uno puede, de manera lícita, romper la asimetría que existe en la información. ¿Cómo? Pues cuando uno invierte en bolsa, puede pues estudiar más y analizar más el mercado y no tener una información simétrica. Pero lo importante es que la información está disponible simétricamente para todos, ¿ok? No es que todos la procesen igual. Recuerden que ese es el principio como de la economía clásica. Lo mismo es para la justicia, que la justicia es igual para todos los ciudadanos. Y el principio de la información es el mismo. Que todos tengan acceso a la misma información. ¿Qué hacen con ella? Pues, bueno, ya es otra cosa. Entonces el ejemplo, digamos, más simple sería llevarlo al de paraguas y lentes de sol. Si estamos en verano y yo me entero
digamos, la meteoróloga del pueblo me dice a mí que soy comerciante, solamente a mí, que mañana va a llover, tengo una ventaja sobre los demás competidores. Si yo mañana, en vez de vender gafas, vendo paraguas y triunfo sobre ellos. Entonces, eso es una falla de mercado, que es la asimetría de información. Excelente, compañero. Okay. Muchas gracias. No, con mucho gusto. Bien, estábamos mirando la definición de Incentivos. De incentivos. Fíjate, Samuelson no la tiene. Ya la busco en ManQ. ¿Cuál es la que sigue? Teoría de juegos. Teoría de juegos sí la tiene Samuelson. ¿Cómo define Samuelson teoría de juegos? Análisis de situaciones en las que participan dos o más personas que tienen intereses opuestos al parte. Puede aplicarse a la interrelación de los mercados oligopolísticos y a las situaciones de negociación, como a las huelgas o los conflictos, como los juegos y la guerra. Ejemplo de la teoría de juegos que vimos en clase, el dilema del prisionero, ¿se acuerdan? Sí. Ah, bueno. Okay. Alguien que lo cuente si se acuerda bien de él, mientras yo busco aquí si está en el glosario los incentivos. Uno de los dos tenía que, o sea, para poder salvarse tenían tres opciones: o callar, o delatar. No, tenían dos opciones: callar o delatar, pero habían tres penas. Si ellos callaban y el otro delataba, tenían 10 años el que quedara delatado. Podía haber una pena de 2 años, creo, de 2 o 6 años, no recuerdo. Como de 2. Si ambos, creo, sí, si ambos callaban. Ah, sí, perdón. Exacto. Si ambos callaban. No sé si ambos callaban. Si ambos callaban, la pena era sin pena o era de 2 años. Eso sí, era de 2 años. Y si ambos delataban, creo que la pena era de 6 años, si no estoy mal. Bueno, entonces, decimos que la mejor opción era delatar, porque no podías no delatar pensando en que la otra persona podía delatarte. Entonces, teniendo el pensamiento que la otra persona normalmente lo que hacen es delatar para salvarte, también te salvas y tú dices, bueno, delato. En el peor de los casos ella no me delata. En el mejor de los casos no me delata y salgo libre. Y en el peor de los casos ambos delatamos, compartimos el pensamiento y tenemos el beneficio que, bueno, es mejor que 10 años de cárcel. Claro, perfecto. Sin embargo, les cuento que ese mismo dilema del prisionero y otros ejemplos de teoría de juegos se usan en negociación para demostrar que el mejor resultado también era cooperar. Si ustedes ven, la cooperación es la que sumaba menos condena para los dos. De hecho, ustedes ven que pasa mucho que cogen a un criminal, a un sicario, y en las películas, o sea, pero en la vida real, y el tipo cumple su condena. Generalmente nunca dice, no, es que a mí me mandó, o sea, porque en esa teoría de juegos hay unos presupuestos, y es que tú no sabes lo que el otro va a hacer, pero en el mundo del crimen ya la gente sabe lo que el otro va a hacer. Es decir, ya está pactado lo que van a hacer ante esa situación. Ya se han sometido antes a ese escenario o lo han discutido. Entonces saben que el mejor resultado es cooperar. Eso es bien interesante. Es decir, ese tema de la teoría de los juegos. Hizo la pregunta. Con respecto a eso, aquí yo apunté que se clasifica en cuanto a la teoría de los juegos, que el juego puede ser competitivo o colaborativo. Específicamente este dilema del prisionero es competitivo. Entonces cuando el escenario
se plantea, es competitivo porque ninguno de los dos tiene la información de lo que va a hacer la otra persona. Así Pero él es. dice que lo mejor es colaborar. En el ejemplo, obviamente, que si tuvieran la oportunidad de hablar entre ellos, pues obviamente sería colaborativo, pero eso es lo que en síntesis plantea esto. Así es. Así es. Buenísimo. Yo no sé si, porque la siguiente pregunta es, ¿qué es la demanda? Entonces yo creo que yo puedo, no sé si puedo escribir aquí. Más, no. Reacciones, no. Compartir pantalla, no. No. Caramba, aquí mis estudiantes rayan y me mandan cositas. Ah, pero es cuando tengo una presentación de PowerPoint. Déjenme ver si encuentro un PDF de pronto de alguna de mis clases y se los comparto. Ya. Ok. Voy a compartirles pantalla. ¿La ven? Sí. Ok. Se las estoy compartiendo para que salgamos de las dos preguntas, ¿qué es demanda y qué es oferta? ¿Ok? Entonces lo que estamos viendo aquí, la curva roja es la curva o línea de demanda. Entonces, no sé qué es la demanda. Ustedes qué saben que respondieron ya o qué. Como la cantidad de bienes o servicios solicitados por la... Pero él hizo, siempre hacía énfasis que no estaba nada relacionado con la cantidad o con el... porque lo relacionaba mucho con cantidad y él dice en muchas ocasiones que no tiene nada que ver con la cantidad. Eso siempre especificaba en eso, pero lo tengo entendido como el número de la demanda, por ejemplo, el número de personas que están solicitando, sea alto o sea bajo. Bueno, sí, si él dice eso, se equivoca, porque esto lo dice Mankiw y es la definición que yo doy. Te voy a dar mi definición de demanda. La definición de demanda, como tú la ves allí, o sea, la puedes concluir, es una función entre el precio y la cantidad de unidades demandadas que tiene pendiente negativa. Quiere decir que a mayor precio se van a demandar menor cantidad de unidades. Eso es la demanda. Eso es lo de oferta y demanda, ¿no? Correcto, en eso estamos, María. Entonces, así lo defino yo, si tú me lo preguntas. Y oferta lo defino igual, pero al contrario. La oferta es una función que demuestra, digamos, si le quieres poner corazón y lo que hay detrás, la cantidad de personas que se lanzan al mercado a ofrecer un bien en función del precio y la cantidad que ofrecerían con pendiente positiva, lo que indica que a mayor precio de mercado que tiene el bien, mayor cantidad de bienes que pondrán en el mercado. ¿Ok? O sea, tienen pendientes inversas, la demanda y la oferta. ¿Cómo lo define
por ejemplo, MindCube. Dice curva de demanda agregada o curva de demanda también. Gráfica de la relación entre el precio del bien y la cantidad demandada. Así de simple. Mira, lo define más simple hasta que yo. Eso quiere decir que sabe 10 veces más que yo. Curva de la oferta. Una gráfica que muestra la relación entre el precio de un bien y la cantidad ofrecida. Ya. Enredarse más con eso, vamos a buscarle la de Samuelson. Pero es que eso es, o sea, si se está viendo ahí en la gráfica, es casi que imposible no mencionar la cantidad. Curva de demanda, dice Samuelson, otro premio Nobel. Curva que muestra la cantidad de un bien que los compradores adquirirían a cada uno de los precios, manteniéndose todo lo demás constante. Normalmente la curva de demanda muestra el precio en el eje de ordenadas o de las y la cantidad demandada en el eje de las abscisas o de las X. Listo. Curva de oferta. Curva que muestra la cantidad de un bien que los oferentes desean vender en un mercado dado a cada uno de los precios, manteniéndose todo lo demás constante. ¿Por qué dice él a cada uno de los precios? Porque, fíjense, ven el puntero del mouse. Claro. Ok, él dice, por ejemplo, en esta oferta, la cantidad que querrían vender los oferentes a cada uno de los precios. Por ejemplo, estos oferentes a 4 querrían vender 100, a 6 querrían vender 150, a 8 querrían vender 200 unidades, a 10 ellos querrían vender 250, a 12, 300, la cantidad que querrían vender a cada uno de los precios. Es una definición un poquito diferente de la otra. Quizás más completa la de Samuelson, pero igual es lo mismo. ¿Ok? Claro, eso está claro, ¿sí o no? ¿Cuál es la principal variable que depende de la cantidad demandada? Bueno, eso lo acabamos de ver. ¿Cuál es? El precio. Claro. ¿Qué es el mercado? Bueno, hay tantas definiciones desde el marketing, sí. Pero, por ejemplo, yo la definición que daría es el lugar donde, o espacio donde se intercambian los bienes y servicios. Busquemos a Samuelson para ver qué dice. Mercado. Mecanismo en el que los compradores y los vendedores determinan conjuntamente los precios y las cantidades de las mercancías. Algunos, como la bolsa de valores o un mercado callejero, se encuentran en lugares físicos. Otros se realizan a través del teléfono o de computadoras. Como más amplia de la que yo les di. Mecanismo en el que los compradores y los vendedores determinan conjuntamente los precios y las cantidades de las mercancías. Puede ser un espacio físico, un espacio virtual. ¿Ok? Incentivos. El incentivo es lo que motiva a una persona a hacer algo. ¿Se acuerdan que hablamos de eso en clase? ¿No se acuerdan? Yo puse un ejemplo porque, vamos a ver si lo encuentro aquí. Incentivo. Aquello que induce a las personas a actuar.
más claro, pues, que él es un premio Nobel. Aquello que induce a las personas a actuar. Aquello Que induce a las personas a actuar. ¿Qué dije yo? Lo que motiva a las personas a hacer algo. Casi a nivel de Nobel. Bueno, así es. Pero ¿cuál es el propósito de definir incentivo? Hombre, que todos los seres humanos nos movemos por incentivos. Por ejemplo, si a nosotros nos quitaran el incentivo de la nota, muy probablemente la mayoría no estudiaría tanto. Probablemente, eso sería el resultado. Entonces, los incentivos están allí para provocar ciertas conductas en la gente, pero son perversos porque a veces producen las conductas contrarias. Entonces, yo contaba el caso de una guardería israelí que puso como incentivo una multa a los padres para que llegaran a recoger a los niños temprano, porque los padres llegaban tarde. Todos eran ejecutivos que trabajaban y demás. Entonces, era una guardería, digamos, para padres que trabajan, ejecutivos y demás. Entonces, los padres cuando vieron que había una multa de, no sé, $5 o algo así, lo que dijeron fue, ve, si yo pago $5, puedo tener este almuerzo de negocios o trabajar un poco más. Pero bueno, yo pago la multa. Entonces, lo que querían corregir se les convirtió en un problema porque en vez de disminuir, el problema que querían solucionar empeoró. Entonces dijeron, bueno, lo que tenemos... tiempo. No. O sea, como le da igual. Sí, no, los dejaron más tiempo ahora, porque ¿cuál fue la racionalidad de los padres? Fue, fíjate, por $5, ahora me cuidan, ya no tengo que correr, porque ahora simplemente lo que tengo que pagar $5 y ya pues lo cuidan hasta las 3, no sé, hasta la hora que yo vaya a recoger. O sea, ya se acabó el problema. Dijeron los papás, y yo muriéndome por llegar a tiempo, o sea, ya no tengo que ponerme en eso, o sea, ya solo tengo que pagar la multa. La multa la pago. Lo que tenemos que hacer es subir a $3,000. ¿Sí? Sí, no, pues de pronto eso era ya antieconómico, pues los papás de pronto retiraban a los niños de la guardería. Entonces, los del colegio dijeron, no, eso no funcionó. Lo que tenemos que hacer ahora es quitar la multa y decirle a los papás que vengan por sus hijos. Y eso hicieron. ¿Y qué creen que pasó? ¿Fueron por tus hijos? No pasó lo mismo. Siguieron llegando tarde. Porque ahora la reflexión de los papás era, fíjate, ellos podían cuidar a mis hijos y me están cobrando $5. Y ahora me los van a cuidar, pero gratis, porque ahora no van a cobrar la multa. Fíjate que es que ellos sí podían cuidarlo, o sea, ellos sí podían cuidarlo. Entonces, de los incentivos en economía, y eso tiene mucho que ver con el derecho, porque es que el derecho son esas reglas que uno pone, y eso me parece a mí muy interesante, que estoy, digamos, estudio el derecho y he estudiado algo de economía. Son esas reglas que uno pone en la sociedad, pero que a veces uno cree que es muy simple arreglar el problema, y uno dice, no, eso pongamos una multa para que haga tal cosa. Y el efecto que logra es totalmente contrario. O pongamos un impuesto a tal cosa, y el efecto que logra es perverso. O sea, porque a veces la forma de pensar simple o popular no resulta ser tan benéfica. Entonces, hay que echarle siempre cabeza a la cosa, ¿no? O sea, lo que siempre parece una solución fácil, mi consejo es, no es que piensen igual que yo, siempre desconfíen de la solución que parece tan sencilla, o sea, nunca está fácil, porque acuérdense del caso de la guardería, los incentivos son complicados, o sea, uno pone un impuesto y la gente termina creando un mercado negro, termina haciendo cosas que uno no espera, entonces tiene que pensarlo 2 veces. Ok. ¿Qué es la teoría de juegos? Ya
¿En qué consiste? Define demanda, qué es el mercado, qué es la oferta, cómo define, ya hemos avanzado, cómo define Adam Smith el egoísmo. Pues yo creo que como una virtud, pero no sé la definición completa, alguien lo sabe. Yo creo que tengo el libro de Adam Smith en PDF. No estoy seguro. Pero bueno, creo que eso lo podemos resolver también después para no alargar. ¿Les parece? Alguien que anote las dos preguntitas que nos están quedando pendientes. Porque si... La 7 y la... Sí. Pero yo creo que es una virtud, digamos, el egoísmo para todos los clásicos. Siempre hablo de una autora que escribió un libro que se llama La virtud del egoísmo. Es que les cuento que incluso cuando yo estudié en el externado, hay libros que están vetados, pues prácticamente vetados. A nosotros no nos enseñan una parte de la economía liberal. Por ejemplo, no nos enseñan a Mises, no nos enseñan a Hayek, no nos enseñan a esta pensadora que yo les digo que se llama Ayn Rand, que escribió un libro que se llama La virtud del egoísmo, que dice que perseguir los intereses individuales llevan al bienestar común. Es una filósofa importantísima, rusa exiliada en Estados Unidos. Entonces, son libros casi vetados y que después yo los fui encontrando y como moldeando mi pensamiento. ¿Por qué son casi vetados? No sé, porque en cambio, fíjense, no nos vetan a Marx, no nos vetan a otros libros, esos en cambio están muy arraigados en la cultura intelectual nuestra. Yo lo que recomiendo es leer todo, o sea, leer todo y crear nuestra propia concepción en lo económico. En lo jurídico yo estoy aprendiendo apenas, así que no puedo recomendar nada. Entonces, siguiente pregunta. ¿En qué consiste el carácter instrumental de la ley o norma jurídica? Yo pienso que esto tiene que ver, aquí está como la respuesta que anotó, no sé si Ana Marian, dice que es un medio o instrumento para la concepción de un fin, que debe ser suficiente y eficaz. No sé si anotaste eso tú, Ana Marian, pero yo creo que esto tiene que ver con el pensamiento deontológico, en el cual las normas por sí mismas en el pensamiento deontológico se conciben como algo que logra un fin. No sé, pienso en nuestra Constitución, que está llena de tantas garantías, pero que esas garantías, llevarlas a la realidad es otra cosa, mientras que siempre preguntaba yo a Gamboa, por ejemplo, tantas otras constituciones, no sé, la de Estados Unidos, que es como 2 páginas, y uno puede obtener tantas otras cosas, de pronto no porque están garantizadas, sino porque es un mercado más eficiente. Entonces, la diferencia que yo encuentro entre la deontología y el pensamiento también consecuencialista económico es que no porque uno escriba una cosa se vuelve realidad inmediatamente. Tienen que haber unas condiciones económicas, sociales, de mercado que la propicien. Creo que el profesor hablaba de un libro que se llama El costo de los derechos o algo así, que los derechos cuestan. Es decir, uno no puede escribir una norma que diga desde mañana se prohíbe que haya COVID y con eso vamos a desaparecer COVID. Sí, o sea, eso puede ser la solución. Pongamos una norma que deja prohibido que nos enfermemos de COVID. Es decir, la realidad es una cosa diferente. O sea, no podemos cambiar la realidad con la norma solamente. Es lo que yo pienso que es eso. Creo que el carácter instrumental es que la ley o la norma se cree como instrumento para cambiar o conseguir un fin. Creo que ahí mismo está la respuesta en el cuestionario. La autorización de una norma para conseguir un fin. Así es. La teoría de la causalidad de Marx, ¿qué es?
No tengo nada. No me acuerdo de eso. Tendría que buscarla y contarles. Causalidad, Marx estructuralista. Bueno, lo busco y les cuento. 20. Explica el comportamiento de la oferta y demanda de paraguas y gafas. Yo tengo algo acá, Cristian. Cuéntamelo. Con referencia a Marx, en la teoría de la causalidad, yo escribí que el Estado debe ser y es árbitro. Creo que esa fue la idea principal, puesto que fue lo que yo escribí con referencia a eso. No sé si tienes algo que vaya en esa línea. Es que tengo que buscarlo porque tengo que buscarlo. Tiene que ser jurídico porque causalidad, fíjate. No está aquí. No, pero a ver, sigamos porque si no... Sí, no, la estaba buscando, pero no está. Ni siquiera Samuelson la tiene. No apuntaste algo. Pero yo se las busco y les digo. Ahora la busco en Mankiw, en otro libro que yo tengo. Tiene que ser algo sobre donde él estaba escribiendo sobre derecho, o sobre el papel del Estado, porque no es algo meramente económico, estaría aquí en un listado de teorías que tiene Samuelson. Ok. Dice pregunta 20, explica el comportamiento de la oferta y demanda de paraguas y gafas de sol en un verano lluvioso. Eso, digamos, yo pienso que es sencillo. Es un caso que puso, que estaba en un artículo que él mandó, y lo que él explica es que la diferencia entre demanda de paraguas y gafas en verano e invierno es que los paraguas se demandan más en invierno y las gafas en verano. ¿Y cómo se comportaría en verano lluvioso? Porque los vendedores... No, dale, pa' Porque los vendedores tienen pronosticado en verano siempre una demanda en solicitud de gafas. Pero entonces si se presenta un verano lluvioso, hay que ofrecer, hay que aumentar la oferta de paraguas porque hay que reinventarnos. Creo que por ahí va la situación. Sí, digamos, vamos a especular. Entonces lo que va a pasar es que los vendedores están listos para ofrecer gafas en el verano. Porque supongamos que no tienen la información de antemano de que el verano va a ser lluvioso. Si la tienen, ellos van a aumentar las dos. Va a aumentar la oferta de gafas y la oferta de paraguas. Entonces no hay problema. Se venden paraguas y se venden gafas. Si tienen la información de que el verano va a ser lluvioso. Si no tienen la información, lo que va a pasar es que ellos tienen gafas. ¿Cierto? Entonces, no tienen la información, están listos para vender gafas, pero en realidad
lo que va a haber es un desajuste entre la oferta y la demanda, porque ellos tienen muchas gafas y pocos paraguas, y lo que se está demandando es muchos paraguas y pocas gafas. Entonces, las gafas seguramente bajarían de precio y los paraguas se encarecerían. Sí. No, pero, Bueno, Eso está claro. sí, sí. Me imagino que es la respuesta que él está buscando. sí, en el ejemplo ellos van más allá y dicen incluso que, a ver, que la oferta se equilibraría de manera tal que los que estaban trabajando para diseñar gafas pasarían a diseñar o a construir paraguas. Y de esta manera se crearía un equilibrio. En la práctica, bueno, eso no creo que suceda, No. obviamente por Sí, el tiempo. claro. Pero ese es el ejemplo. Claro, en teoría, digamos, claro, lo primero es el shock que yo les estoy diciendo, pero acuérdense, cuando algo sube de precio, eso es lo que nos dice la curva de oferta, cuando algo sube de precio, las cantidades ofrecidas empiezan a aumentar enseguida, porque pasa como con las mascarillas, como con todos los productos que estaban escaseando hace un mes. Hace un mes todos los antibacteriales. No había. Y ahora tú, en cualquier casa, todo el mundo está vendiendo eso. O sea, ahora todos son comerciantes de eso. Entonces, ahora hay una sobreoferta, todo el mundo tiene, donde tú vayas te venden de esa vaina. Claro, porque el precio era alto, lo que hace un precio alto es que produce un ajuste de mercado necesariamente. Por eso es que la gente que cree en el mercado confía en él, porque dice, ¿qué hace uno con los precios altos? Entonces, la respuesta de unos creyentes es regularlo. Para mí no hay nada peor que regularlo, porque cuando tú lo regulas, yo enseguida pienso en una situación como la que sucedió en Venezuela. No hay nada más lindo que el mercado. Deja ese precio alto, que eso va a motivar a una cantidad de gente que cree que se va a enriquecer con ese precio alto. Efectivamente, empiezan a traer de China, de todas partes, de no sé dónde, y cuando quieres ver, el mercado está lleno, pero lleno de ese producto. Claro, el paso siguiente, Esteban, sería que los que producen gafas se pasaran a paraguas y ellos llegaran y pues si lo logran hacer antes de que se acabe el verano, ofrecieran suficientes paraguas. ¿Ok? No sé, depende, no conozco qué tan rápido puedan ellos adaptar su producción. Si lo pudieran hacer, en teoría, ellos pasarían a ofrecer paraguas. Correcto, totalmente de acuerdo. Así es. ¿Cuáles son los principales postulados metodológicos de la AED? Premios y castigos, no instrumentos. No sé, eso está en el primer artículo que él mandó. Yo creo que hay que mirarlo, el artículo. Están los postulados en una parte de ese articulito. Es el primer artículo que él mandó. ¿Qué diferencia hay entre el razonamiento deontológico y el consecuencialista? Empezamos por ahí. ¿Cuál es el razonamiento consecuencialista? ¿Qué busco? Pues yo respondería aumentar el bienestar con las decisiones que se toman y aumentar el nivel de bienestar social o la utilidad de los actores. Yo pensaría eso. Pero lo que yo recomiendo es de pronto echarle una leída al artículo, el primero que mandó. Veo que hay muchas preguntas de ahí que uno de pronto puede sacar perfectas, porque yo no tengo memoria perfecta para eso. Estoy sacando como lo que a mí me quedó. También tiene las características de la escuela clásica o de la de Chicago, que ya hablamos de ella. Después dice que es la tragedia de los comunes. ¿Se acuerdan de la tragedia de los comunes? Sí. Del que se acuerde y que la cuente, por favor. Cuando un
creo, cuando un individuo realiza una sobreexplotación, ¿no? De un Sí, bien uno común o y varios. termina perjudicando a los otros consumidores. ¿Cierto? Claro, ¿por qué se llama los comunes? Se refiere a los bienes comunes y las características de los bienes comunes, si mal no recuerdo, es que yo no puedo restringir tu acceso, pero es decir, no son excluyentes, pero sí son la otra característica que se me olvida. Son Rivales. finitos, no son excluyentes, no son rivales, por eso, pero sí son rivales. Esos son los Sí, públicos, lo que estás diciendo. Sí, ¿verdad? Estamos hablando aquí de los y son comunes. finitos sobre todo. Claro, entonces por eso es que son rivales, porque son finitos. Entonces, estos no son excluyentes, pero son rivales, los públicos. Entonces, ¿qué pasa? No son excluyentes, entonces todos los pueden usar. Pensemos los peces en un río. Y también es uno de los pilares de la escuela clásica o de la escuela de Chicago. Dice, vea, usted tiene que darle derechos de propiedad a la gente, porque si no le da derechos de propiedad a la gente sobre las playas, por ejemplo, pensemos en las playas de Cartagena, cómo están de sobreexplotadas, cómo hay una encuesta que le hacen a los turistas cuando se van, que muchos dicen que no vuelven, porque cuando van a la playa ellos no pueden estar en la playa, porque cada 10 segundos se ven acosados por los vendedores, y eso es un tema de organización. Porque bueno, o sea, casi que nadie se atreve a tocarlo por los temas de derecho al trabajo y demás, pero podría organizarse, es decir, podría haber un lugar donde quepan todos y también podamos nosotros ser competitivos frente al turismo. El tema es que ese es un bien que no es excluyente, pero y de alguna manera digamos que parecería infinito, pero es finito en la medida en que cuando alguien lo está usando, el abuso de los otros termina perjudicando a los otros usuarios. Entonces, las playas pueden ser un ejemplo de la vida real, pero el ejemplo común es como un pequeño lago que está lleno de peces. Entonces, pues todos tienen acceso a él, pero los peces son más o menos limitados. Entonces todo el mundo empieza a pescar. Y esa es la tragedia de los comunes, termina el lago sin ningún pez. Entonces lo que dicen es que por eso hay que imponer tarifas o costos o límites al uso de esos bienes para que se comporten de cierta manera como privados para evitar esas tragedias de los bienes comunes. Porque si no, el uso se vuelve indiscriminado y terminamos perdiendo todos como sociedad. ¿Qué es el free rider? Bueno, el free rider es como Revender, ganar por revender. No, el free rider es como el gorrero, o sea, el que bebe y no paga, el que bebe y no paga, etcétera. Ese es el free rider, es el que va llevado, el que va, el que no paga por sus actos. Es como, hazte la idea, la externalidad hecha persona. Ese es el free rider, ¿ok? En economía del free rider. Entonces uno quiere evitar los free riders. Señor Cristian, antes de que dígame, sería bueno evacuar la tragedia de los anticomunes, que no vi que lo preguntara, no sé si está por ahí, pero así sería está bueno. en la 30. Sí está. Ok. Sí, estoy bien, mira, pero ya casi vamos porque veo que las siguientes preguntas son mucho de la lectura 1, entonces, más que ponerme yo a contestar, mejor leer y sacar. Yo pienso que después de esto que hemos hecho, que me parece muy chévere porque puede como recordar uno cosas, y hemos consultado algunos libros de economía bien importantes, lo que yo les recomendaría es leer esa primera lectura con estas preguntas. Entonces, la primera es, ¿cuáles son las críticas que se le hacen a la teoría consecuencialistas puras? Está ahí en esa lectura. Críticas que se le hacen a la escuela de Chicago, está en esa lectura. ¿Qué es la escuela clásica de Chicago? Está en esa lectura.
¿por qué la tragedia de los anticomunes es indeseable para el mercado competitivo? Un ejemplo, el de las patentes de los medicamentos. Bueno, ya estamos terminando. Lo primero que quiero decirles es que la tragedia de los anticomunes es bien raro. Creo que es constante con derechos sobre una misma cosa, ¿no? Espérate que sí. Correcto. Es una mala distribución de los derechos de propiedad. Es una mala distribución de los derechos de propiedad. O no una mala distribución. Vamos a usar los términos económicos. Una asignación ineficiente de los derechos de propiedad. Entonces, yo uso 12 ejemplos, aunque el que yo uso no está registrado académicamente. El primero que yo uso es los derechos de autor, antes de que existieran las plataformas de pago como Spotify y eso. ¿Cómo se cobraban? Iba Saico y Asimpro a cada negocio y le cobraba una cuota. Pero ¿cómo sabe Saico y Asimpro cuánto está cada persona tocando a cada autor? Lo sabe en la radio, porque en la radio tienen que pasar un listado de cuánto sonó cada autor. Pero en los negocios, ¿cómo sabe quién sonó? No tiene ni idea. Entonces, con estas plataformas, ellas mismas están enviándole con un algoritmo los pagos a los autores inmediatamente. Entonces, es una manera de solucionar esos problemas de asignación ineficiente de los derechos de propiedad, a mi manera de ver. Pero esto es reciente, digamos, reciente en economía es que tiene 20 años. Y lo que encontraron es que con el genoma humano, patentar una nueva medicación genética resultaba bastante complejo y casi que en algunas ocasiones imposible, porque la cantidad de individuos involucrados es muy grande y ponerlos de acuerdo a veces era imposible. Entonces, eso se llama la tragedia de los anticomunes, porque la de los comunes, cuando no hay derechos de propiedad, entonces es un bien común donde todo el mundo tiene acceso. Acá es el caso contrario, no todo el mundo tiene acceso, son derechos que se han privado, o sea, cada quien tiene patentes sobre los derechos, pero cuando se van a usar, termina perdiendo hasta el dueño de la patente porque no lo puede ejercer adecuadamente. Ahora, ¿qué pienso yo? Que en el caso del genoma, finalmente va a surgir una solución que haga más eficiente la asignación de recursos y el uso de esos derechos de patentes en el futuro. O sea, que lo va a hacer más, el mercado va a tender a solucionar eso, así como el ejemplo de la música que puse, pero de forma más compleja. O sea, el mercado ha dado ejemplo de solucionar ese tipo de cosas. Pero hace unos 15 o 20 años, cuando surgieron esas patentes sobre el genoma, enseguida una economista vio que había un problema allí y lo acaba de nombrar, digamos, hace nada, como la tragedia de los anticomunes. Antes de eso ni siquiera existía, es muy nuevo en economía. Y yo pensaría que, ¿cómo entiende la escuela clásica los derechos de propiedad? Yo pienso que como un derecho fundamental prácticamente inviolable y como la solución a muchos de los problemas sociales, pero también está en la primera lectura. Esa es la última pregunta que hay. Alguien pregunta aquí, ¿cómo consigue las preguntas del cuestionario?
Ana María, ¿se las puedes pasar a José María Almanza? Por favor. Bueno, muchachos, yo creo que por favor me escriben con las 2 preguntas que quedaron pendientes para tratar de resolverlas, y cuando tenga la respuesta les mando un audio o les escribo para decirles cuál es. Sí, claro, muchas gracias. Por haber dado este espacio también, que sé que tiene más conocimiento de tipo, unas cosas mucho más claras, de pronto fue de gran ayuda. Y sí, hay que leer la primera lectura, la del taller. Eso es lo que yo pienso que... Y de ahí saco casi todo. Eso pienso yo, que después de que haber hecho este repaso, si no tienen dudas, pues si tienen dudas me dicen. Incluso si tienen dudas después, ustedes saben que me pueden escribir, que yo con mucho gusto les ayudo. Pero si resuelven todas las dudas sobre los temas que hemos tratado, yo creo que la lectura que sí deben hacerse es la primera, e incluso no necesariamente veo que con profundidad tengan que hacerla todas, sino que orientada a resolver esas preguntas que están ahí planteadas que tienen que ver con esa lectura. Y con eso yo creo que ya, listo, con eso salimos. Con mucho gusto, muchachos, me están agradeciendo ahí en el chat, con mucho gusto. Gracias. Santi, con gusto, Santi. Muchas gracias, yo. No, muchachos, con gusto. Nos estamos hablando, me mandan tal cual, así. Bueno, cuando sea necesario, ustedes saben. Pasa buena noche. Un abrazo, Albert, chao. Y ya, me están esperando. Bueno, chao, pues. Me dio hambre en allá. ¿Qué dice Mari? Me dio hambre enseguida. A ti, también. Chao.